Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este foro político. Y bueno, pues antes de comenzar, quiero presentarles al licenciado José Guadalupe Atilano Magdaleno, mejor conocido como Pepe Atilano. Él es egresado y titulado en la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Tiene maestría en Política y Gestión Pública, también una especialidad en Derecho de las Obligaciones y Contratos y especialidad en Derecho Procesal Civil. Pepe, platícanos sobre tu experiencia laboral y la experiencia que tuviste en el servicio público y privado. Muchas gracias, Frida, qué gusto estar aquí en este espacio. Como bien lo mencionas, mi formación es de abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, y en el contexto que profesionalmente me he desempeñado es particularmente en el área civil, el área familiar, el área de las obligaciones y contratos, societario y materia administrativa y agraria. He tenido la oportunidad de estar trabajando en algunos puestos de carácter público en el municipio de Zapopan, Guadalajara, en gobierno del estado, desarrollando sobre todo actividades que tienen que ver con la fiscalización, con la vigilancia de los derechos, del acato al cumplimiento de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, la defensa de la familia. Tuve la oportunidad de participar en el proceso de creación e instrumentación de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, que es una dependencia que justamente agrupa toda esta serie de atribuciones de vigilancia de la del Estado hacia algunas actividades de carácter social, pero que también promueve la defensa de este tipo de derechos. Lo mismo en el municipio de Guadalajara, donde yo tuve la oportunidad de estudiar. Recordemos que todavía hace algunos años la oportunidad o la garantía del derecho no estaba al alcance de todos, no había aquí en nuestra ciudad, entonces yo tuve que ir a estudiar y a vivir allá algunos años, y esto pues me da también la oportunidad de poder tener ya una formación en ese aspecto, en el ámbito administrativo, en el ámbito agrario y por supuesto en la defensa de derechos de la familia. Perfecto. ¿Actualmente a qué te dedicas? Soy abogado postulante en estas mismas áreas, tengo un despacho jurídico y también en razón de un diplomado que tuve la oportunidad de cursar, que ojalá y luego podamos hablar al respecto, que es sobre la resolución de conflictos mediante métodos alternos, que estamos aquí hablando donde se apela mucho a que todas las personas tengamos esa capacidad, no de someternos propiamente a los tribunales para resolver nuestros conflictos, sino que seamos lo suficientemente maduros para asumir esas obligaciones y responsabilidades, y por eso me acredité ante el Instituto de Justicia Alternativa, y aquí en Lagos de Moreno está a mi cargo un centro privado de justicia y resolución de métodos alternativos junto con el despacho jurídico, y bueno, en algunas otras actividades que también tengo, pues, como es de mucha tradición aquí en nuestra ciudad, también me dedico a la fabricación del calzado y soy asesor en el ámbito inmobiliario y de desarrollo de
de procesos y de parques. Perfecto, Pepe. ¿Y qué son los métodos alternos de resolución de conflictos y cómo se estructuran? Bueno, los métodos alternos es justamente procedimientos mediante los cuales las personas se someten de manera voluntaria a procedimientos extrajudiciales a efecto de resolver un problema que tengan actualmente o prevenir una controversia futura. Esto proviene mucho de un contrato que está establecido en nuestro Código Civil, que son los contratos de transacciones que tienen ese mismo fin, en el ámbito de que poniendo todo lo que está de parte de las personas, exponiendo de manera plena cuáles son las partes en el conflicto y determinando cuál es el conflicto como tal, se puedan proponer de parte de ellos mismos, de las dos partes, alternativas para solucionar el problema, de manera voluntaria y con el ánimo de cumplimiento. En este sentido, una vez que se someten las partes y se llega a algún acuerdo, hay una sanción por parte del Instituto de Justicia Alternativa y los convenios que se suscriban en estos términos asumen la categoría de una sentencia ejecutoriada, lo cual significa que no aceptan ningún tipo de recurso en el ámbito jurídico o judicial, sino que ya se debe de ir directamente al cumplimiento forzoso de los términos del propio convenio. Entonces es algo muy novedoso que ojalá y todas las personas tengan la oportunidad de poder experimentar algún día. Perfecto, Pepe. Y una pregunta, si fueras candidato a la presidencia municipal de Lagos de Moreno, ¿cómo integrarías su planilla de regidores? Bueno, en este momento todavía no estamos en condiciones de hablar de estos temas. Lo único que yo puedo comentar es que lo que Lagos necesita justamente es la participación de ciudadanos comprometidos que tengan la plena convicción de ver por su ciudad, de ver justamente por alcanzar el bienestar común, más allá de sus intereses personales. Con independencia de todo lo que hemos vivido en este proceso que se avecina, lo más relevante es que todas las personas que participen legítimamente, o sea, cualquier ciudadano que ame a esta ciudad, legítimamente podría tener este tipo de aspiraciones y que en uno o en otro ámbito de participación, sea de elección popular o sea por participación dentro de la administración pública, todos vigilen plenamente por el irrestricto respeto a los derechos de los ciudadanos y por el cumplimiento y que se alcance justamente el bienestar común aquí en nuestra ciudad, en el municipio y en cualquier ámbito de gobierno. Perfecto. Y por último, ¿por qué es importante participar en el proceso electoral 2021? Justamente por eso, estamos muy acostumbrados a dejar en manos de las autoridades la resolución de los conflictos. Todos, de una u otra manera, en el ámbito de la seguridad, de la educación, como en este momento se va a llevar a cabo este foro sobre educación cultural, todos en cualquier ámbito, en el comercio, seguridad, les decía, promoción económica, autocuidado, todos tenemos una gran responsabilidad. Creo que es necesario que dejemos de lado esa apatía, que dejemos de excusarnos en cuanto a la propia participación que nos corresponde, porque todos en uno o en otro sentido estamos haciendo política y debemos de estar coadyuvando para que existan esas mejoras dentro de nuestra propia sociedad. El Estado como tal está formado justo por el gobierno, está formado por la ciudadanía y también por la sociedad civil organizada. Y si logramos que se dé un trabajo organizado junto con las personas que tienen a su cargo, que ostentan el poder económico, creo que se puede dar una muy buena sinergia que facilite el desarrollo, la garantía de las oportunidades. Algo que constantemente yo menciono es que cuando una persona no tiene derecho pleno hacia algo, está siendo limitado en sus libertades. Es decir, no podemos decir que está el derecho a la educación si no tiene él la libertad de poder accesar a los estudios que él requiere en el ámbito que le parezca. Es decir, la educación debe ser de manera gratuita y hay que vigilar siempre que eso se dé en los mejores términos. Perfecto, licenciado. Pues agradezco mucho su participación y pues vámonos a un pequeño corte comercial. Gracias, Frida.
Hoy te invito a tomar unos tragos para que te enteres cuál es la verdad. Tomaremos algunos tequilas y estará el mariachi para acompañar. Estaremos en la misma mesa que siempre dispuesta para mí está. Y el mesero, ya sin preguntarme, traerá la botella, la de la verdad. Cantará el mariachi las mismas canciones que a los corazones los hace sangrar. Y después de oírlos, pero con tequila, que por ti me muero, sabrás que es verdad. Cantará el mariachi las mismas canciones, y aunque no lo quieras, tendrás que llorar. Y después de un litro y varias canciones, que te sigo amando, esa es la verdad. Gracias, muchísimas gracias. ¿Vale? Bueno, pues él fue Mauricio Moreno y pues bueno, voy a hablar un poquito sobre él, voy a dar una pequeña reseña, ya que hace su debut como cantante a la edad de 5 años en una presentación que hizo en la graduación del Jardín de Niños. Posteriormente formó un grupo de música latinoamericana al lado de sus 3 de 4 hermanos, tocando en muchos lugares públicos. A la edad de 12 años debuta como solista y cantante en una feria de libro del año 2000. Y a los 16 años gana su primer concurso de canto representando al estado de Guanajuato. Después tiene la oportunidad de hacer su primera grabación interpretando una canción de Manuel Alejandro llamada ¿Qué sabe nadie? A la edad de 18 años hace un casting para la Academia de TV Azteca y queda entre los últimos 25. Realiza también una segunda grabación haciendo un disco llamado Homenaje a los Grandes, interpretando canciones de José Alfredo Jiménez, Joan Sebastián y Marco Antonio Solís. También representó a Lagos de Moreno en un concurso nacional para gente con discapacidad y actualmente él está presentando un disco que se llama Adicto al Amor y es su primera grabación completamente inédita. ¿Verdad, Mauricio? Así es, este disco es bien importante para mí. Acabamos de cantar de hecho una canción del disco, se llama Las Mismas Canciones. Todo el disco está compuesto por el señor Juan Manuel Islas Vargas, que él trabaja para el INE. Es de aquí de Lagos de Moreno, pero vive en la Ciudad de México, y producido y dirigido por mi hermano Eduardo y tu servidor. Perfecto, Mauricio.
Ay, sí, creo que no se escuchó muy bien ese mero. Bueno, es que eso de tener dos micrófonos está chido. Es confuso. Claro. Entonces, te comentaba que este disco se llama Adicto al Amor. Es un disco completamente inédito, 100% inédito. Es un disco que se ha logrado gracias al apoyo de grandes amigos y grandes músicos, pero pues sobre todo las composiciones de mi amigo Juan Manuel Islas Vargas, a quien le mando un abrazo fuerte, y a mi hermano Eduardo Moreno, que nos ha hecho el favor de grabarnos en su estudio. Entonces este disco está producido y dirigido por él y por mí, y compuesto, todas las canciones están compuestas, las letras, por Juan Manuel Islas Vargas. Próximamente vamos a estarlo presentando aquí en el estudio ya con el mariachi en vivo. Acabo de cantar una canción de este disco que se llamó Las Mismas Canciones, compuesta como ya había dicho, por Juan Manuel Islas Vargas. Les prometo que va a ser un disco para el que hemos trabajado muchísimo y yo espero de todo corazón que les guste. Claro que sí, Mauricio. Pues muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí, me gustaría darles la bienvenida a este foro político. Mi nombre es Frida Hernández y me gustaría presentarles a nuestros expositores del día de hoy. Comienzo con el maestro José Alfredo Rosales de Santiago. Él es un artista plástico de Lagos de Moreno, Jalisco, muy reconocido, ya que en enero de 1992 el ayuntamiento de nuestra ciudad le encomienda lo que hasta el día de hoy es la obra máxima de su trabajo personal, que es la decoración al fresco del domo del Teatro José Rosas Moreno con el tema Origen del carácter laguense. Bienvenido, maestro. Buenas tardes, muchas gracias, Frida. Muy bien. Bueno, pues también le quiero dar la bienvenida al maestro José Alejandro Martínez Zamarripa. Él es director del Teatro Dicres. Del grupo de Teatro Dicres. Perfecto, sí. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el grupo? Sí, por favor. Bueno, nosotros iniciamos actividades en el año 2010. Llevamos a cumplir 10 años este 15 de octubre. La mayoría de los actores son oriundos de este municipio y pues hemos estado también pisando varios escenarios aquí dentro de la región, en el estado de Jalisco, hemos ido a Cuba, ¿sí? Hemos estado tenemos ahora sí que ya tablas, ¿sí? Y pues dignamente representando a Lagos de Moreno en varios festivales, concursos y muestras teatrales. Perfecto, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias. También me complace presentarles a la regidora Yolanda Ruiz Ambrís. Ella es abogada, litigante y maestra. Actualmente, como parte de la fracción edilicia del PRI, preside en la Comisión de Igualdad de Género, enfocada en vida libre de violencia a las mujeres de nuestro municipio. Incursionó en la vida política local en el año 2000 como militante activamente en el PRI y actualmente realiza una dedicada labor de protección y cuidado animal. Bienvenida. Gracias, un gusto, Frida. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y también me complace presentarles al doctor Alfredo Sánchez Ortiz. ¿Nos podría platicar un poquito sobre su trayectoria, doctor? Bien, muchas gracias. Bueno, pues yo he sido docente toda mi vida prácticamente en la Universidad de Guadalajara. Comencé desde los 18 años. Tengo 32 años de antigüedad como docente. Desde el 94, desde que inició la carrera de Derecho, aquí he estado como docente. He incursionado en algunas cuestiones de litigio, pero me dedico más a la investigación y a la docencia. Perfecto, doctor. Pues bueno, iniciemos ahora sí con el tema principal, que es la cultura y la calidad educativa, perfil de un funcionario. El término calidad se instala en las agendas de las políticas educativas de todos los países en la década de 1990. Cuando la calidad se refiere a la educación, están centrados en aquellos elementos que permiten alcanzar o dar sentido a las razones que justifican la existencia de los sistemas educativos. Estas son que los estudiantes aprendan significativamente lo que el programa estipula y que de ello se derive la formación de ciudadanos cultos y responsables. Y bueno, pues yo le quiero preguntar al doctor Alfredo Sánchez, ¿cómo considera la calidad de la cultura y la educación en México? Bien, bueno, es un problema muy, creo que muy radical en este caso, porque una cosa se ha distinguido entre lo que es la cultura y lo que es la educación. Así que es como se ha distinguido en el sistema educativo. La escuela, vamos a llamarle así al sistema educativo, la escuela,
ha dado prioridad al aprendizaje, a la enseñanza, al desarrollo de las habilidades y las competencias de tipo, vamos a llamarle técnico-científico. Es decir, el que conozca el estudiante, el que sepa, pero no la apreciación por las artes y por la cultura. La cultura ha pasado a segundo término, pareciera ser que no es una política o una cuestión de política. Cuando hablo de política no me refiero a política partidista, sino a una política de Estado en el desarrollo de la cultura o el desarrollo de la apreciación artística o del arte en el estudiante. No lo hay, si vemos la cantidad de tiempo que se dedica en el plan de estudios, es, no sé, 1 o 2 horas a la semana. En donde prácticamente a veces las materias pasan desapercibidas para los estudiantes porque no generan, insisto, esa apreciación, ese objetivo, esa meta que tendría que llevarse a cabo. ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que es importante para el sistema educativo? Pues es prácticamente el que el estudiante conozca, que adquiera conceptos, ni siquiera habilidades. El conocimiento, el aprendizaje tiene 3 momentos. La adquisición de conceptos, la comprensión y aplicación y el cambio en la actitud. En nuestro sistema educativo, y no es por culpa aquí de los maestros, sino por la presión que el sistema educativo tiene, sobre todo esta cuestión de llevar la educación básica hasta la educación media superior, y que se convierte más bien en estadísticos y más que en calidad. En el asunto, pues, en que el estudiante tiene que aprobar exámenes que más bien miden el concepto, y que en los exámenes incluso más bien se desarrollan otra vez. Dime qué es esto, tú quieres en esto, pero no hay la resolución a las problemáticas. Y se supone que un estudiante, sobre todo un estudiante universitario, ya a final de cuentas, debería de saber resolver problemas, asuntos. Para eso estudia. Y un estudiante de educación básica obviamente es para apreciar la vida, y entre la vida está obviamente la cultura, el arte y todo lo demás. Entonces, ¿qué es la calidad educativa? La calidad educativa es que el estudiante se desarrolle en todas sus facetas, que sepa vivir y que sepa apreciar la vida. Perfecto. ¿Alguien les gustaría agregar algo más a lo que dijo el doctor? Yo creo que un poquito más adelante, ya que empezamos yo pensé que... Vale. a calentar motores, ¿no? Muy bien, no pasa nada. Regidora Yolanda, ¿usted considera que los puestos públicos tienen que ser ocupados por profesionistas acorde al área de servicio? Sí, no, ¿y por qué? No, bueno, por supuesto que lo considero. De hecho, creo que es un deber, debe de ser una exigencia. Para cuando se conforma un cuadro o una plantilla de trabajadores, tiene que ser una exigencia que cumplan con el perfil, que tengan la misión, que tengan la vocación para el cargo que van a asumir, que por supuesto haya respuestas. Hace un momento le preguntaban a uno de mis antecesores que cómo conformarían planillas. Pues bueno, efectivamente no es momento para hablar de conformación de planillas, pero todos tenemos un objetivo, ¿no? Tendríamos que decir con hombres y mujeres preparados, comprometidos, que me ayuden a resolver o a cumplirle a la gente la oferta que les estoy ofreciendo. Entonces sí, por supuesto tiene que ser así, y bueno, pues en el camino nos vamos dando cuenta que ya urge. Es más, actualmente hay una exigencia del pueblo, de la sociedad. Ya no te permiten muy fácilmente que no cumplas con ese perfil. Y lo estamos viendo. Digo, hay quienes no lo quieren entender, que no lo quieren asumir, pero pues ya ahora sí que, ¿cómo dicen? La sociedad ya lo demanda, yo creo que sí. Y sí, por supuesto que no tanto de que tenga uno una opinión o no. Eso debe de ser ya meramente una exigencia. Perfecto. Maestro José Alejandro Martínez Amarripa, en la actual administración de Lagos de Moreno, ¿los servidores públicos reúnen el perfil profesional para dirigir su encomienda acorde a sus estudios? A muchos de los servidores públicos los desconozco en esta administración. No he tenido el acercamiento. Sí, incluso he batallado un poco tener el acercamiento a la misma Dirección de Cultura. Sí, no es una demanda, tendría que ser una exigencia. Sí, como grupos que representamos a nuestro municipio. Y puedo hacer comparativa también de anteriores administraciones. Siempre ha habido personas profesionistas que encajan perfectamente en ese cargo y no realizan bien su trabajo. Otros sí.
Y también hay personas que están en esos puestos, no son especialistas en ese cargo y son muy buenos, ¿sí? Vaya, todo va a depender mucho de la voluntad que tenga el servidor de hacer bien las cosas. ¿Sí? A veces no se trata de que un ingeniero civil tenga que estar enfrente de lo que es, ¿cómo se llama? Todo lo que tenga que ver con tratamiento de... Sí, vaya, sí, no lo ocupamos, sino realmente una persona que tenga la vocación. Sabemos de muchas personas que tienen alguna habilidad distinta a su profesión y la llevan a cabo y bien, ¿sí? Entonces, a veces es más que nada la voluntad y el amor. Perfecto. ¿Alguien más les gustaría agregar algo? Bueno, yo ahí sí difiero un poquitito porque yo creo que ya no es el momento de ver en el servidor público la buena voluntad. Antes decíamos mucho, bueno, pues no tiene la preparación, pero tiene buenas intenciones, es bien intencionado. Creo que ahorita ya no cabe tanto eso. Es más, incluso ha habido muchas personas, muchos profesionistas que Yo creo que la buena intención tiene que ser siempre una obligación. Exacto. Preparado o además, no preparado, ¿no? Exactamente. No podemos darnos el lujo de tener un profesionista con mala intención en un puesto. Porque O una persona que no cumple con los requerimientos para cumplir una función, pero que tiene todas las buenas intenciones, ¿no? O sea, bueno, tampoco... pero muchas veces se consiguen, como dice Alejandro, mejores resultados de quien tiene buena intención sin preparación, a quien tiene preparación pero no tiene buena intención. Sí, nada más que aquí en Lagos somos muchos y sí, gracias a Lagos tiene muchos hijos preparados, hay mucha gente con alto perfil y que también ama su pueblo y que también está listo para sería servir, un perfil, ¿no? Sí. y una buena intención. Yo creo que Eso sería Sí, por supuesto. que la actividad política, quien se dedica a la política como tal, tiene que tener una buena intención. Tiene que ser el requisito número uno, ¿no? Las ganas, la intención, la disponibilidad a servir y a tener una buena intención. Porque si hay la intención nada más de estar por estar, eso no es política. Eso es conveniencia, ¿no? Entonces, el asunto es siempre estar en tratar de ayudar a los demás. Creo que es el principio básico, el requisito número uno de cualquier funcionario y sobre todo de cualquier político, ¿no? O tendría que ser así. Y cuando no es así, pues los resultados los hechos están y no se pueden tapar con un dedo, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, perdón, disculpen. Por ejemplo, en lo que es el sistema educativo, yo también soy docente de primaria, soy docente en la preparatoria regional y bueno, en estos casos, en lo que es la educación básica, hablaba, maestro, usted sobre lo que es el arte, la cultura, que no se le da ciertamente esa importancia que debe de. En estos días, no sé si han visto ahorita ya las noticias o en ocasiones sabemos que los medios tratan de minimizar algunas situaciones y más a veces las educativas. Está por desaparecer un programa que se llama el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en donde se buscaba que el niño mediante el juego lúdico, mediante otras estrategias culturales, artísticas, ellos aprendieran pues los conocimientos o reforzaran los conocimientos que se tratan en las distintas asignaturas. Y nadie hemos hecho nada. Y ahí es donde decimos, ese programa tenía una buena intención y lo quieren desaparecer. Creo que hace falta un estudio real de ese programa, porque no solamente los maestros recibían un pago, que si les digo les va a dar risa cuánto nos daban. Más bien también ahí nosotros como servidores estábamos dando más del tiempo para tener una mejor niñez, ¿sí? Los más beneficiados eran los niños por el programa, las líneas de trabajo que se manejaban, ¿sí? Entonces, la política también transforma este tipo o maneja lo que son los programas, quieramos o no, ¿sí? Y ahí es donde lastiman a una sociedad,
lastiman la sociedad y es donde no veo una buena voluntad. Soy apartidista, digamos sí. Así, pero... Ahí bueno, yo creo que se puede reafirmar el comentario que hacía, que no basta de buenas intenciones. En mi caso, soy regidora, continuamente estamos preparados. Me recuerdo muy bien en un tema que vimos respecto de la profesionalización del cargo, de saber el cargo que tienes, pues qué facultades tienes, qué actividades puedes realizar y hasta dónde puedes detener una situación de esas. Por ejemplo, cuando acabamos de vivir que esa madrugada la votación de la desaparición de algunos fideicomisos, y hay quien no había y después van a decir, ¿cómo? Yo podía hacer eso. Yo no sabía que podía oponerme o que podía levantar la voz. Es importante profesionalizar los cargos que ocupamos, pues para sacarle el máximo jugo. Y después no, hay gente que dice, no, pero si voy otra vez, ahora sí ya lo voy a hacer porque ya voy a saber. Pues qué maravilla que podamos entrar y que digamos, estoy aquí de pie y tengo la oportunidad de gestionar este tipo de situaciones. No nada más que, como sucede mucho en política, no, pues estaba en el momento adecuado y me llegó de una suertecita y aquí estoy haciendo lo mejor de mí. Hay gente o hay situaciones que no dependen de que tengas buena voluntad, se necesita que actúes y que lo hagas con conocimiento. Muy bien. Pues maestro Alfredo Rosales, estudio no es sinónimo de eficiencia. Experiencia no es responder a los demás ciudadanas, a las demandas ciudadanas, porque son esenciales ambas interrogantes para desempeñar una función pública. Yo creo que en este aspecto tenemos que hacer una división muy clara, ¿no? Porque sí. Estamos hablando precisamente de la calidad. Estudio tendría que ser sinónimo de calidad, tendría que ser sinónimo de capacidad. Si no lo es, entonces estamos hablando de falta de calidad en la educación. Falta de calidad en la educación desde kinder hasta profesionista, ¿no? Y precisamente este tema salió precisamente de una queja en ese aspecto, de cuando de pronto muchos profesionistas, especialmente en la política, se quejan de que gente sin preparación, entre comillas, tienen mejor acceso a cargos públicos que ellos. Algo que para mí yo creo que es algo inadecuado, ¿no? En cuanto a la postura, porque al final de cuentas, yo comentaba con el productor de este programa de cómo de pronto un impreparado le come el mandado a un preparado. Pues solamente de una manera, porque el preparado no está tan preparado y el que no está preparado a lo mejor tiene más capacidad en los otros aspectos. Hablamos hace rato, por ejemplo, de lo que decía Yolanda, sobre la cuestión de los cargos públicos. Ahí también tenemos que hacer una separación de los dos tipos de cargos públicos. Es decir, el de ser funcionario público de designación, donde es no solamente aceptable, sino necesaria que haya una perfilación del candidato a un cargo para que tenga la capacidad, la preparación, cuando menos hipotéticamente, es decir, el que es designado, nombrado por una autoridad, y el cargo de elección popular. En el cargo de elección popular no puede acotarse de una manera que se exija, por ejemplo, que una persona tenga por ley una titulación. Esto al final de cuentas es una determinación que le toca a la ciudadanía saber, medir al momento de emitir su voto, si aquel candidato a presidente municipal, a regidor, a diputado, a gobernador, a senador, a presidente de la República, si queremos, tiene ese perfil, esa capacidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, bueno, caeríamos si la ley marca que para ser presidente de la República tenemos que tener tantos doctorados, en una situación que se vivió en el mundo. Estamos hablando del siglo XVII al del siglo XVIII al XIX, endilgarle a las sociedades actitudes despóticas, por muy ilustradas que sean, pero nefastas. Es decir, el gobierno de los que hipotéticamente pueden o saben más. No sé si ustedes han oído hablar la época del despotismo ilustrado. Hubo, en el caso, por ejemplo, de América, la América hispana, la misma España, un rey típico de ese despotismo ilustrado que, porque creían que sabían, se abrogaban el derecho a decir y decidir
sobre los que no sabían el despotismo ilustrado. No sé si ustedes sepan qué rey fue ese, el emblemático en la historia española, el tercer rey de la casa de Borbón, por cierto, ¿no? Nadie sabe. Carlos III. Digo, Carlos III, perdón. Carlos III, padre del cual, que en España representó el despotismo ilustrado, es decir, el saber que da al final cuentas el derecho a decidir sobre y por los demás. En elecciones yo creo que eso sería nefasto, es decir, llegar a ese tipo, a que la ley marque una obligación de tener un perfil para un cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque entonces estás creando una sociedad de dos tipos, donde la Juanada que elige a los Juanes que tienen una preparación. En cargos de designación no solamente considero que es necesario, es indispensable, es exigible que haya una perfilación, aunque como dice, creo que coincido también con mi amigo José Alejandro, de que muchas veces no solo una perfilación o un perfil profesional es garantía de que eso se tiene que hacer a fuerzas. Tendría que serlo. Si no lo es porque entonces la educación ha estado fallando. Cuando, por ejemplo, un químico no tiene la capacidad para definir o resolver problemas de química, o no aprendió bien, o la educación que se le dio en ese sentido no tuvo la calidad adecuada. Por eso es necesario entonces, como este foro, hablemos entonces en qué nivel está la calidad de la educación. Si la educación, las instituciones de educación desde kinder, secretarías de educación federal, estatal, universidades, están haciendo bien su trabajo, ¿o no? Y es lo que yo les pregunto, ¿no? ¿Creen que está haciendo bien su trabajo todo el sistema educativo? Cuando de pronto hay profesionistas que se quejan de que otros que tienen menos preparación les coman el mandado. Pues es que creo que no tiene que ver precisamente con el sistema educativo, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de oportunidades. Y que se me hace como que al menos yo ya me revolví, hicimos de aquí de chile, mole y pozole, porque por ejemplo, cuando yo digo que se tiene que profesionalizar, estoy refiriéndome al servicio, a la administración pública, ¿no? Por supuesto que los cargos de elección popular, pues son precisamente eso, es representantes del pueblo, gente que quiere servir, porque bueno, pues por ejemplo, para ser un líder político, no tienes que conocer de todas las materias o dominar, o como decías, tener varios títulos. Tienes que allegarte de gente que pueda resolver en las diferentes materias. Pero sí, yo sí creo que para ejercer un cargo público en una administración, ahí si vas a dar un servicio, porque bueno, pues recordemos que la finalidad de la administración es responderle o proporcionar los servicios públicos a la gente, pues tiene que saber alguien. Por ejemplo, mencionaba ahorita también el profesor Alejandro, por ejemplo, al frente de obras públicas, pues no puede estar una persona que desconozca de planeación, de cuestiones de construcción, de temas de ingeniería que se tienen que resolver. Tampoco bastaría ahí con lo buen intencionado, ¿no? Sí. O sea, ya no se puede permanecer en esa situación. Creo que es muy diferente. Pero lo que sí es necesario es que, aunque tenga ese cargo, sí tenga buena intención, como decía el definitivamente. El doctor pero no únicamente. Alfredo Sánchez, ¿no? Definitivo, pero no únicamente. Bueno, Mauricio. Pero yo quiero opinar, un poquito adelante. sobre esto. Yo creo que cuando se pregunta aquí, y coincido pues con la cuestión de separar una cuestión con la otra, cuando hablamos de si las universidades, si las instituciones, si el sector educativo está cumpliendo y si la educación está bien, yo creo que hay muchos esfuerzos de los profesores, pero no está bien. No está bien, y sobre todo porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, en el sentido de que la tecnología está rebasando. Sí. Y entonces el profesor fue formado en un tiempo y en un espacio diferente a este, y no hace mucho. Es decir, las tecnologías nos han rebasado bastante, y el joven de ahora, tiene otras inquietudes, tiene otras maneras de aprender que el profesor no logra atraer, no logra atrapar. Por mucho esfuerzo que tenga, el estudiante de ahora es tan fácil cortar y pegar. A mí me tocó hacer mi tesis de licenciatura, todavía teniendo que leer, y tenía que leer a fuerzas, y entonces tenía que sintetizar. Yo creo que si lo hubiera hecho en esos tiempos, se hubiera cortado y pegado.
como lo hacen todos. Porque es la facilidad que hay. Pero qué bueno que me tocó en ese tiempo, porque tuve que leer, y porque entonces leía y ni modo de escribir todo el libro. Pues entonces tenía que decir, a ver, leí y resumir, y entonces eso me hizo que tuviera una capacidad de abstracción, de lectocomprensión, bien, cosa que los estudiantes no tienen. En este momento los estudiantes, y no, insisto, no es culpa del profesor, ni mucho menos, es la situación, es el momento histórico que estamos viviendo, donde le es tan fácil al estudiante, te pido que me traigas, tráeme un ensayo, o hazme una crítica, o hazme un reporte, y el estudiante lo encuentra todo en internet, todo. Y a veces mal, no, pero sobre todo lo encuentra, pero no lo comprendió, no lo apropió, no es de él. Y entonces llega y un trabajo muy bien hecho, muy bien estructurado, y a ver, platícame, y no entendió nada, no sabe ni qué explicar, pero ¿qué lo estás diciendo? Se lo estás entregando. Entonces, desde ahí, el sistema educativo estamos mal. Insisto, no tanto por el profesor, no tanto por el sistema, sino porque no ha habido las estrategias. Un desfase tecnológico, un desfase ideológico inclusive. ¿Verdad? Y ahora respecto a que el preparado pierde la oportunidad para tener un cargo de elección con la persona que no está preparada, me parece que ahí además es una cuestión de vocación política. Exactamente. Vocación, ahí es una cuestión de vocación. Porque una persona podrá ser un premio Nobel. Y no necesariamente por ser premio Nobel, tiene que ser, va a ser un buen gobernante, vamos a ponerlo así. No necesariamente. Tiene que haber esa disponibilidad para servir y esa vocación, creo yo. Y esa conexión con el elector, porque al final de cuentas el funcionario de elección popular es un representante, lo dice Yolanda, de un grupo de gente. Sí. Y tiene que conectar, pero no solamente conectar en el conocimiento, conectar en el corazón, en la emoción. Es decir, que esa gente sepa que realmente él lo representa, ¿no? Está ahí porque hay una línea de identidad entre el elector y el otro. Y a veces ese es un aspecto que a veces no lo da la educación clásica, no te dice cómo empatizar con los demás. Así es una cuestión como que con la que ya se nace, ¿no? Sí. Entonces, lo ideal es que, obviamente, el funcionario público, el cargo de elección popular, lo ideal pues sí es que sea una persona preparada, pero que tenga esa disponibilidad, esa vocación. Sí. Eso creo que es lo importante. No, y ha habido situaciones en que, bueno, a veces que andamos en la política. Yo no le conocía a usted, maestro, había escuchado de usted, pero siempre escuchas, no, pues que el maestro es licenciado y muy preparado y que da cursos, pero nunca lo he visto ocupando un cargo. Okay. Y hay gente que dice, yo cuenta conmigo, pero yo desde acá. Ha habido gente, mencioné este caso que lo había escuchado el maestro, pero ha habido otros que le solicitamos apoyo, oye, pues vente para que me apoyes en este puesto, y hay gente que dice, no, mira, honestamente, cuenta conmigo, yo te puedo hacer mis aportaciones, pero yo definitivamente para la función pública no me gusta, no quiero, tú échale ganas, yo estoy detrás de ti, yo te apoyo, pero... ¿Y creen que ese tema es más por el miedo a la exposición o por miedo a...? No, temas de vocación. Es vocación, la cuestión es la vocación. Sí, uno puede ser bueno en algo, pero no en todo. El extremo es el oportunismo. ¿De qué es? De tal cosa. Pues no, al menos no me suena raro. Ahí voy y ya lo que vaya saliendo. Ese sería el otro extremo, ¿no? Que suele suceder. Lo que acabas de decir, Yola, es importantísimo. O sea, eso es el detalle de que a veces, porque ha ocurrido que ayuntamientos no encuentran la gente para un puesto específico, ¿no? Digamos, Lagos está como quiera, vamos a decir, más o menos en la gloria. Somos un municipio ya cercano a los 200,000 habitantes y donde la educación ha sido muy atendida, es decir, tenemos varias instituciones universitarias trabajando en la ciudad, pero hay municipios donde no hay gente para cumplir un perfil, vamos a decir, que fuera obligatorio que se legisle desde el Congreso del Estado, que a fuerzas un tesorero tenga que ser, por ejemplo, un contador o algo relativo a eso. Y vas a municipios que a duras penas tienen un médico, por ejemplo, en su ciudad, o un contador, ¿verdad? Y justamente por eso quiero preguntarle a Mauricio, ¿por qué motivo encuentras en las direcciones de los ayuntamientos servidores públicos desempeñando cargos que no son de su área profesional que estudió? Mira, es que eso pasa en todo, no solamente en el ayuntamiento. Mira,
Hay una universidad muy conocida aquí en Laos, ya muchos van a saber para qué, pero te encuentras abogados dando clases de química. Dices, o sea, ¿cómo? Bueno, aquí lo que comentaba el profesor, lo que comentaban todos, es bien cierto. Tener la vocación es bien importante. Tener la intención también es súper importante, pero tener la preparación suficiente. Como decía la licenciada Yolanda, hay personas que a veces tienen algún estudio o una carrera, espero, no sé, ciencias de la comunicación, es decir, ¿no? Pero su preparación o su conocimiento le dio más para dirigir un puesto político de obras públicas, por ejemplo, ¿no? Eso fue lo que se le dio. Yo, por ejemplo, yo soy músico y yo te puedo decir que como músico es lo único que sé hacer. Me fueran a meter de mecánico, te aseguro que no la libraría, te lo aseguro. Pero, híjole, no sé cómo discernir esto, pero sí de pronto es un poco molesto o es inentendible que existan personas haciendo un papel que no es el suyo. O sea, ¿cómo te puedo decir? Nos tocó con un presidente de la República que simplemente no sabía nada en el sexenio pasado, que simplemente quedó ahí y la verdad nunca entendí por qué, porque ni siquiera sabía hablar, ni siquiera sabía el idioma que estaba manejando. Y mira, ¿dónde está? Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? A ver, pasemos a la otra. Muy bien, bueno. ¿O querías decir algo más, Mauricio? No, adelante. Perdón. Regidora Yolanda, ¿qué exige la ciudadanía en la actualidad a los presidentes municipales, diputados locales, federales, gobernadores y presidente de la República? Pues eso sería más bien una pregunta para la población en general, ¿no? Bueno, desde tu ¿Qué tú sientes? perspectiva. Yo sí, bueno, lo que veo y lo que me comentan quien se acerca a mí, pues es la honestidad, la claridad en las acciones y sobre todo la respuesta, ¿no? Ahorita estamos viviendo uno de los momentos más difíciles en temas de inseguridad. Entonces lo que la gente quiere es una respuesta. Tristemente ahorita pues ya ni se pregunta porque ni siquiera hay como que una verdad callada, ¿no? No hay una respuesta y la gente, aunque no lo pidas, la gente lo está solicitando. No sé cómo vean los compañeros, pero esta situación en particular, pues es muy diferente. Estamos muy sui generis a lo que se había venido anteriormente, ¿no? Ahorita, como decías, en el tema de la educación, pues la verdad es que también ahorita ya el tema es de generaciones. Se fijan, también es generacional, o sea, ya el perfil de los alumnos pues es muy diferente al de 5 años o 10 años, va cambiando completamente. Y ahorita la exigencia de la ciudadanía es muy diferente también a la de hace 5 años, pues porque ha cambiado totalmente el panorama, la vida social. Entonces, yo creo que sí piden respuestas a las exigencias que van desde los servicios públicos a temas de seguridad, temas de salud. Tristemente estamos también pasando por una crisis en cuestión de suministro de medicamentos, Entonces, pues además de esos temas básicos, yo sí creo que piden respuestas. Ya la gente ya nos ve de tú a tú y dice, pues te estás ahí, y nos lo dicen, estás ahí porque yo te puse y quiero respuestas. Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Ahorita son súper exigentes en ese aspecto. Todos, y es importante, ¿no? A Sí, veces claro. a mí me dicen, oye, pues una disculpa, pero esto, y le digo, no, al contrario, o sea, qué bueno que nos exijan, pues porque tenemos que, nos ayudan a de verdad cumplir con el encargo que nos hicieron. Claro. ¿Sí? ¿Cómo ven? Yo creo que hay muchas, bueno, yo vuelvo a lo que decía el doctor Sánchez, la política, la educación, se han visto rebasadas por condicionamientos a lo mejor naturales, la evolución propia de la misma vida. Generalmente yo creo que las decisiones políticas siempre son tardas en llegar. No sé, es decir, los gobiernos generalmente son lentos para
tomar una decisión, aplicar una solución en alguna cosa. Cuando la problemática del mundo moderno ha ido avanzando a pasos agigantados, ha ido acelerando expectativas, problemáticas, gobiernos que toman decisiones en cámara lenta han propiciado que lleguemos a esto. Simplemente vemos la educación, desde cuánto se da el fenómeno, por ejemplo, de la digitalización de la tecnología, de las redes sociales. Fenómeno de 15 años para acá. Y cuántas reformas educativas se han hecho en ese sentido en esos 15 años y que hayan funcionado, por ejemplo. Que hayan tomado en cuenta este factor que hablábamos, que hemos hablado aquí, el hecho, por ejemplo, de que el estudiante ya no estudia, de que copia, de que el tabú de antes de copiar para un examen, que era casi, vamos a decir, un tema hasta para la condenación eterna. Hoy, pues el estudiante es lo mismo copiarle al compañero de un examen que ir a tomar de internet la información sin procesarla. Pues al final de cuentas, dice el doctor, esa información jamás pasó por mí. O sea, por mi ser, que yo la haya meditado, que yo la haya digerido, que yo la haya integrado a mi ser. Cumplo un detalle. Y al final de cuentas, la educación ha terminado siendo, lamentablemente, un escalón burocrático únicamente. Es decir, exámenes para cumplir una reglamentación, para sacar un número, y al final de cuentas la gente, los jóvenes especialmente, están quedándose terriblemente vacíos de conocimiento. No digamos de formación, hasta de conocimiento en sí mismo, ¿no? Y esto da pie a fenómenos que se alimentan de esa ausencia de saber. Hablamos de violencia, por ejemplo. ¿Qué es la violencia? La violencia es la manifestación de la... Se me cayó el micrófono, a ver si me sigo yendo por ahí. O fue que de esta, ¿cómo se dice? Censura. Algún espíritu maligno. Déjenme lo pongo aquí mientras me lo acomodo. Para mí la violencia, no propia de México, de América Latina, que es uno de los puntos más calientes en violencia, para mí refleja perfectamente el fracaso educativo, el fracaso cultural, el fracaso en la formación del individuo, ¿no? La política no está sabiendo resolver ese asunto. No está resolviéndole al magisterio en darle herramientas, instrumentos para que cumpla su función, y menos al alumnado para volverlo a reencarrilar en este. A mí me llegó a aterrar, por ejemplo, yo fui maestro en la escuela preparatoria, en la universidad. Cuando empecé a notar esto, yo lo fui desde del 96 al 2012 aproximadamente. Cuando empecé, en el lapso de todos esos años, que la composición, por ejemplo, de mis grupos empezó a variar entre el 96 y el 2012, o sea, que estamos hablando 16 años prácticamente, de grupos, por ejemplo, conformados un 60% mujeres y un 40% hombres, al final un 98% mujeres y un 2% hombres, y a veces ni siquiera un 2%, un 1,5%. ¿Saben a qué me refiero? ¿Sí? ¿Dónde estaban los hombres? ¿Qué estaba pasando? Yo creo que los gobiernos, el sistema educativo tuvo que haber visto ese fenómeno y haberse preguntado qué estaba pasando, dónde estaban los hombres. Luego hemos estado viendo dónde han estado los hombres, dónde aparecen de pronto, quién los está copando, ¿no? Problemas de naturaleza económica, cultural, psicológica, familiar, en todos los aspectos. Hoy no podemos, creo, Alejandro, tú te tratas con niños, yo traté con jóvenes, básicamente, hace muchos años también con niños. No podemos hoy asustarnos de esto que estamos viendo cuando frente a nuestros ojos empezó a crecer esta hiedra maldita. El profesor de primaria nota en su niño, el niño que va desnutrido, el niño que va asustado por problemas en su casa,
El niño que asustado por problemas de su casa, desnutrido por problemas económicos en su casa, y afuera una sociedad con sus instituciones que lo han dejado al garete. Y por más herramientas que tenga el docente, eso no lo va a poder solucionar. No tiene. ¿Tú cómo le vas a dar de comer a un niño? ¿Tú cómo vas a meterte a solucionar el problema en su casa de múltiples naturalezas? Tu función no es eso, tu función es enseñar, aplicar un método pedagógico ahí. Pero ¿qué pasa cuando el niño, el joven, pasa el 70% o el 80% a veces del tiempo fuera del aula de clase o fuera de la escuela? Lo que yo le llamo la terrible capacidad educativa que tiene el medio ambiente en contra de la capacidad educativa que tienen las instituciones educativas. ¿Quién creen que va a ganar cuando el niño y el joven se pasa de 24 horas al día o de 7 días a la semana, el 70 o el 80% en compañía de amigos que a veces no son adecuados, en compañía de instituciones o de grupos que no son los adecuados? Hasta por simple deducción física podemos saber que 10 kilos pesan más que 2. Pues eso ya está sucediendo. Es un tema muy complicado porque no sabemos si sea porque de verdad la sociedad tenga necesidad de que se cuartíe la educación de los niños, o porque la sociedad está queriendo tener mayor comodidad en la educación de los niños. Les voy a poner un ejemplo. Hay una persona, una madre de familia, otro municipio. La prima de una amiga. No de Lagos. Sí. Me dice, profe, es que el niño no quiere hacer el trabajo, las actividades. Ah, caray. Señora, ¿cómo? Dice, sí, no las quiere hacer, por eso no se las he mandado. Ah, bien. Entonces el niño manda. Bien. Pues, entonces deje que haga lo que él quiera. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos nosotros los adultos, nosotros los papás, que tenemos una responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos? No les vamos a enseñar cuánto es 2 más 2, pero sí les vamos a decir, mira, este es el camino, hijo. ¿Sí? Eso es parte también de lo que está sucediendo, que está afectando en todo el sistema, en toda la sociedad, en toda la cultura. ¿Sí? Eso es. Que agarremos al toro por los cuernos. Así de sencillo. Sobre ese tema, por ahí leí en internet, por ahí vi precisamente que la generación de la chancla, que fuimos nosotros, donde el cinto y la chancla, esta generación dice, es que a mí me maltrataron, a final de cuentas. O sea, lo concibe como una cuestión, es que era maltrato, es que era el otro, y yo a mis hijos no les voy a hacer eso. Yo no los voy a regañar, no les voy a dar con la chancla, con el cinto. Lo que yo sufrí. Porque ellos no tienen por qué tener esto, y es lo que está pasando. Esta falta de poner disciplina, y de vez en cuando una buena nalgada o una buena ¿Lección de derechos humanos? A ver. Sí, claro, porque sí, es lo los que dicen niños ya ahora, están. Inmediatamente. Te responden de inmediato. Sí, creo que hace falta esa cuestión, la disciplina y la responsabilidad de los padres. Sobre esta cuestión errónea de decir, es que como yo sufrí maltrato, mi mamá me pegaba, me agarraba del cabello, etcétera, yo no creo que suceda eso. Y están confundiendo, creo que las cosas, porque una cosa es disciplina y otra cosa es maltrato. Y la disciplina creo que hace falta. La disciplina y el respeto son vitales, y eso nos ha llevado, creo que en parte. Sí. Eso es mucho creo que mucho del problema que estamos viviendo es eso, que los padres de familia no asumen el papel de padres de familia. Los y entonces ahí tenemos las están consecuencias. Comiendo los padres, sí, ¿no? Sí. Exacto. Como en este ejemplo, no sé cuántos años tenga el niño, más o menos, bueno, pero un niño de 6 años, 7 años, 8 años, y es que no quiere hacer la tarea, por eso no se las he mandado. Pero no es extraño escuchar ese tipo de comentarios. No, porque creo que es común, creo que es lo cotidiano. Últimamente, sí, pero, claro. Pero en este caso, déjenme que me meto mi cucharota con mi mano perita y peluda. Oye, aparte compartimos, creo que los perfiles, pues todos somos maestros, ¿no? Todos hemos estado sido frente a las maestro, aulas. yo Yo en secundaria, Sí, yo en los chiflos.
Saludos a los chicos. Pero, estamos hablando ahorita de un niño que no quiere hacer las tareas, pero en sí, ¿qué es el niño, Alejandro? ¿No es acaso el reflejo del padre? Pues bueno. Es decir, la sí. pereza En del parte niño. porque tienen su propia personalidad. No, pero generalmente, vamos a decir, la pereza de un niño o su incapacidad para concentrarse refleja en cierta manera el descuido mismo de los padres. Vamos a decir una cosa. Yo conozco civilizaciones donde los niños son dóciles desde abajo hasta arriba. ¿Por qué de pronto hay civilizaciones donde parece que los niños son broncos, no? Bien fácil. Eso, yo creo que hasta un domador de caballos sabe en qué consiste la docilidad, la comparación de un caballo ya en edad adulta y de uno que nunca deja de ser bronco en la forma de educarlo. Pero ¿qué pasa cuando de pronto hay generaciones completas hoy que ya no saben ni siquiera cómo cambiarle el pañal a un bebé? ¿Cómo van a, por ejemplo, a manejar sus berrinches? Y hay civilizaciones donde dices, no le pongas un dedo a un niño encima. ¿Pero por qué? Porque los padres, al final de cuentas, tienen la capacidad para no tener necesidad de ponerle un dedo encima al niño e ir trabajando sus berrinches de una manera inteligente, preparada. Había un concepto, tú lo sabes, la famosa escuela de padres, para padres. ¿Qué pasó con eso, por ejemplo? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, ahorita cuando les hablaba yo, por ejemplo, del 70 o el 80% del tiempo que el niño o los jóvenes pasan fuera del aula de aprendizaje, porque no es de educación, de aprendizaje. No, se la pasan en videojuegos, etcétera. Exactamente. El poder educativo o desinformativo o distorsionativo del medio en el que generalmente están viviendo los jóvenes, los niños ahora. Y empezando por los padres impreparados, permisivos, un medio que les llama como la miel a las moscas, para ser displicentes, tanto a los padres, para ser perezosos, para no caer en el sentido de la necesidad, en la responsabilidad, de la preparación, ¿no? Pero al final de cuentas ellos no tienen el sentido de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el sentido de la responsabilidad se tiene que tomar de alguna parte. Yo no nací siendo responsable. ¿Dónde yo aprendí a ser responsable? Del ejemplo de mi madre, de mi abuela. No vamos a pedirle peras al olmo, no vamos a pedir niños disciplinados que provengan de familias indisciplinadas. Pero volvemos otra vez es el círculo vicioso. Pero no vamos a tener una familia disciplinada, si al final de cuentas está conformada por padres que en un momento dado también vivieron esa misma circunstancia. Que al final de cuentas terminados formando una familia o procreando un niño no porque lo querían, no porque tenían en mente con claridad esa idea, ¿no? Sino porque el boiler se calentó demasiado rápido o simplemente porque hay costumbres, ¿no? Sí. ¿Sabes? Ahí empiezan las cosas. No sé, pero ya no veo. Quiero que nos pongamos. Perfecto, bueno, ¿qué les parece? Mauricio, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a una pequeña corte comercial y continuamos con el tema? De acuerdo. Bien. Muy bien. Nos parece bien.
Échenle, muchachos. Venga. Esa canción ya la habíamos cantado. fue la con la que abrimos. Ok, pero esa está bien. Luego el señor José Alfredo Jiménez. A ver qué les parece. Soy marino vivo errante, cruzo por los 7 mares, y como soy navegante vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los 7 mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero. Solo el mar me contesta, ya no llores, marinero. Me dicen el 7 mares, porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Estrellita marinera, compañera de nosotros, ¿qué noticia tienes ahora de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco. Olas altas, olas grandes, que me arrastran y me alejan, cuando anclemos en Tampico quédense un ratito quietas, no siquiera 4 noches, si es que entienden mis tristezas. Me dicen el 7 mares, porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos con este foro político y me gustaría preguntarle al maestro José Alejandro Martínez, su punto de vista, ¿cuál será a tu punto de vista, cuál será la prioridad actual en la política educativa y cultural para desempeñar un puesto público? Caray. ¿De verdad? ¿De verdad lo digo? Sí, adelante. Pienso que lo principal es revalorar el trabajo que se está haciendo en lo que es todo el sistema educativo, ¿sí? Ahora sí que desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba. Y no estoy copiando palabras. ¿Sí? No puse el ejemplo de la escalera. De la escalera, sí. No, simplemente tenemos que revalorar todo desde los programas, desde quienes están asesorándonos, todo, ¿sí? En cuestión de las evaluaciones, fíjese nada más que ahora caigo que puede ser, si algo necesarias, las evaluaciones también para nosotros los docentes, porque eso nos exigía seguir actualizándonos, seguir capacitándonos. Ahora que se acaban las evaluaciones,
nosotros los docentes, me refiero a los de educación básica, porque me consta que en educación media superior y superior seguido están ofertando cursos, pero acá también nos los ofertan, pero como ya no tienen ese valor curricular, ese valor para aspirar a un mejor sueldo y demás, lo hay, pero es un proceso muy distinto, vaya, ¿sí? Y anteriormente era muy peleado, era, vaya, otro sentimiento de que te preparas, pero también sigo siendo amigo, eres más que yo, pero seguimos siendo amigos. Y en esta ocasión, bueno, que también también tengo que decirlo, cuando un maestro estaba preparándose, sí descuidaba también su grupo, porque era muy demandante. Era muy demandante el que tenían que estar comiéndose muchos libros, comiéndose, así es la palabra, ¿sí? Entonces, bueno, ya, conclusión. Creo que se tiene que revalorar todo en lo educativo, también dar y enfocarnos a esa educación íntegra, en donde también nosotros tenemos que dar ese peso a la formación cívica y ética, ese peso necesario a lo que es el rescate de valores mediante el arte, mediante la cultura. Eso creo tiene que ir por delante, ¿sí? Las matemáticas nos sirven, la historia nos sirve, el español nos sirve, todo nos sirve, ¿sí? Pero el comparar, el manejar, el trabajar con una vida, el manejar, ahora sí que lo que nosotros creamos y descubrir las herramientas que nosotros tenemos nos van a hacer más grandes como sociedad. Analicémoslo bien y eso es lo que nos hace sentir que hacemos algo y que servimos para algo, ¿sí? En vez de que solamente estemos tratando de manejar conceptos y conceptos y conceptos. Perfecto. Doctor Alfredo, ¿ante qué problemática se enfrenta la ciudadanía? Ya lo platicábamos ahorita, ¿no? La ciudadanía tiene grandes problemas y uno de los grandes problemas que tenemos y que es a nivel nacional es la inseguridad. El problema del consumo de drogas y la inseguridad y todo lo que conlleva ello, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión que el Estado tiene que tomar muy en serio y creo que es el problema principal. De ahí se deriva todo lo demás. Si tenemos que priorizar es ese. Hay problemas económicos, hay problemas de muchas cosas, pero el problema incluso podríamos decir que casi es mundial. Pero bueno, de México en particular es el tema de la seguridad. Es un problema con el que no ha podido el Estado mexicano no ha podido y que tiene problemas y ya tiene problemas desde hace mucho tiempo. Se habla, por ejemplo, del sexenio de Felipe Calderón, cuando precisamente se enquistó, cuando precisamente tuvo mayor crecimiento este tipo de actividades. Yo creo que estuvo un poco desde antes, pero ahí es donde creció. Entonces, es un problema que tenemos y creo que tiene que resolverse y es una cuestión que tenemos que demandar precisamente en los próximos procesos, pero sobre todo en los federales. Es una cuestión de Estado, es un problema de Estado. En donde precisamente creo, y me parece sin ser especialista en seguridad y que de alguna manera pudiera ser una ocurrencia, creo que lo que queda es legalizar casi todo. El camino que tendríamos que tener es legalizar muchas de las drogas, muchas de las cuestiones, porque hemos vivido en una situación en donde se prohíbe todo y lo prohibido llama, lo prohibido es atractivo. En el momento, por ejemplo, tenemos el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. No son problemas graves en el sentido de lo que sí lo es el consumo de los estupefacientes y de estas sustancias prohibidas, no permitidas. Obviamente que hay problemas de accidentes cuando las personas se alcoholizan y demás, pero sin embargo ya como está legalizado, las personas ya saben, en un momento determinado se consume y bueno, pues no es un delito en todo caso, no es un delito tomarlo, es manejar como tú un ilícito y hacer un delito. Bueno, o el tabaco, fíjense, se ha manejado tan inteligentemente el fumar, es muy inteligente como se ha manejado porque prácticamente en todo está prohibido, más que en la casa no, pero está permitido, es legal. Una persona, en este caso, aquí en este momento,
Bueno, yo no fumo seguido, si acaso uno ahí a la semana, de vez en cuando. Pero, ¿por qué no estoy fumando ahorita? Bueno, para empezar, porque no lo consumo. Pero por respeto a los demás, por el espacio, ya me creé esa cultura. Y en la escuela, ya se crearon esa cultura. En los camiones, ya se crearon esa cultura. Entonces las personas ya, ipso facto, ya saben que no pueden fumar en zonas cerradas. Bueno, ¿por qué no se fuma en los aviones, en el cine? Ya no, o sea, ya es una cultura que ya no se... Yo también fumo, entonces, pero no lo estoy haciendo por respeto a las personas que no fuman, que no lo hacen. Yo recuerdo que cuando iba a estudiar a Guadalajara, recuerdo que por ahí en las mañanas las personas llevaban el cigarro y bajaba uno oliendo a cigarro, y bueno, no era tan molesto porque estaba permitido. Estábamos acostumbrados. En cambio ahorita no, ahorita ya tenemos esa cultura. Bueno, entonces ¿por qué no permitir el uso de del consumo de algunas de las drogas, que sean las menos dañinas, para irle bajando? Y creo que es una manera de poder luchar contra este problema que tenemos. Insisto, es un problema de Estado. Perfecto. Y ya como última pregunta, maestro Alfredo Rosales, cuando recurres a un organismo de salud, ¿cuál servicio te da el Estado de Educación? Sin maestros, vivienda cara y pésima calidad, canasta básica cada día más cara y sin trabajo. ¿Qué haremos todos para sobrevivir? Si me repites otra vez sí, a la ver. pregunta, porque cuando recurres a un organismo de salud, ¿cuál servicio te da el Estado? Educación, sin maestros y vivienda cara y pésima calidad, canasta básica cada día más cara y sin trabajo. ¿Qué haremos todos para sobrevivir? Yo creo que, bueno, sí, es bueno. Poncho, aparte de lo largo, yo creo lo importante, en realidad, bueno, yo tengo una esperanza, antes de dar la respuesta precisa a esto, de que, si no me engañaron, la vida en este planeta tiene como 3.200 millones de años. El ser humano empezó a partir de un primate o un primo de la cama ideal, no sé cuál sería por ahí la cosa, pero allá por hace 3, 4 millones de años empezó el camino hacia la hominización. Allá hace 200.000 años se da más o menos marcadamente el camino hacia la humanización. Y el ser humano como tal, si no me equivoco, el moderno tendrá 40.000 años como tal. Y creo que hemos pasado por cosas duras en el planeta. Glaciaciones, cuando menos 3 glaciaciones, en que las condiciones, no solamente, hoy tenemos condiciones difíciles, ¿sí? Pero yo creo que simplemente el que una humanidad haya sobrepasado, o sea, pasado de una glaciación hacia otra, pues indica que estamos hechos, no sé, de hule de llanta o no sé qué, ¿verdad? Así, porque somos resistentes. Hoy, por ejemplo, hoy la humanidad creo que tenemos mucho más argumentos para sobrevivir que el ser humano hace 10.000 años, en la última glaciación, 13.000 años. ¿Verdad? Por eso de pronto a mí me espanta, no me espanta un virus, me espanta a veces la ingenuidad de nosotros, que teniendo tanta herramienta tecnológica, de conocimiento científico, todo esto, estemos espantados en una condición como la actual, ¿no? Aparte de la inseguridad, aparte de la cuestión, por ejemplo, de pandemias, aparte de fenómenos meteorológicos, hoy tengamos más capacidad de espantarnos que aquella gente. Tal vez por la ignorancia ellos nos espantaban. A lo mejor a nosotros nos espanta el exceso de información, el exceso de el saber muchas cosas y no saber, al final de cuentas, manejarlas. Yo, por ejemplo, en mi vida, claro, he tenido miedo al hambre, he tenido miedo a la enfermedad, pero un miedo funcional, es decir, el necesario como para decir, a ver, ay caray, hoy me asoma mi canasta y no tengo para comer mañana. Es un temor funcional porque me indica que mañana, a primera hora, pues tengo que levantarme a talonearle para trabajar. Pero qué diferencia que voy y me asomo, que si fuera me asomo a mi canasta y no veo nada, y no me llega miedo sino pánico. Médicamente, ¿qué puede ser? Entonces la diferencia entre sentir miedo y sentir pánico es muy grande. Uno indica un temor funcional para ponerme a actuar, y un pánico me indica una condición inestable dentro de mi ser que me hace ver una cosa pequeña como un monstruo, como una cosa grande. Es decir, y a veces cuando reaccionamos de una manera, vamos a decir, descontrolada, estamos más capacitados para cometer errores
que cuando lo hacemos con las emociones mesuradas, adecuadas. Hoy es cierto, bueno, este país hoy tenemos muchos problemas. Yo no lo dudo. Lo decía el doctor, la inseguridad, la economía, un virus que mantiene al, no sé, 999% de la población asustada, paralizada en muchos aspectos, y que yo veo que han sido respuestas exageradas, desmesuradas, que no tendríamos por qué tener en el siglo XXI. A lo mejor en el siglo XIX todavía estaba más o menos justificado. Hoy tendremos que estar accionando para resolver los problemas y no reaccionando ante ellos, y menos con pánico. ¿O será que tengo corazón de piedra? No, o no sé qué, ¿verdad? A mí se me hace Ahí lo que pasa, todo con esa pregunta que le hizo Frida, se envuelve en varios conceptos que se han detectado en la función pública, como viene siendo la deficiente formación en los valores de la función pública, falta de vocación en el servicio público, resistencias políticas al cambio, a los procesos de formación, limitación presupuestal y técnicas en la capacidad constante, desconfianza en los procesos de reclutamiento, formación y ascenso, desconocimiento de la normatividad que rige las atribuciones de cada funcionario, deficiencias en los procesos de evaluación al desempeño de cada puesto que vayan a ocupar. Eso más que nada se enfrasca en la pregunta que le hizo la licenciada Frida. Ahora vamos a esa parte, pero ¿por qué llegamos a esto? Tal vez aquí sí valga lo que hemos estado tocando en la deficiencia de las formaciones, vamos a decir, para los cargos públicos. ¿Por qué de pronto esta situación ha creado tanta confusión, tanto caos? El lamentable, ¿no? Supone que los funcionarios públicos, como representantes o como cabeza visible y actuante de una sociedad en ese aspecto, tendrían que estar capacitados para evitar este tipo de cosas, pánicos, tomar decisiones inadecuadas, que no tomaran esas decisiones inadecuadas. ¿Por qué no lo hacen? Ahí es donde a lo mejor sí la sociedad tiene que empezar a ver, bueno, tenemos que poner al mejor, pero yo no dejo de verlo como, de nueva cuenta, un círculo vicioso. Si estamos en medio de una sociedad con un índice de preparación muy elemental, es decir, el nivel de reacción de nuestra población está más apto para reaccionar a un meme que a una propuesta sensata, formal. ¿Quién o qué capacidad puede tener esta misma sociedad para saber cuál, por ejemplo, de todos los candidatos propuestos, va a ser el mejor? Si a veces no saben ni en cuál tortillería, mucha gente no sabe cuál tortillería está en mejor calidad de su producto que van a consumir. Perfecto. Y bueno, pues antes que nada quiero comenzar dando un mensaje. Y bueno, pues con la finalidad de lograr el objetivo y desarrollar un buen trabajo de impacto, Foro Político Laguense no se compromete a realizar actividades de entorpecimiento de otros medios publicitarios o periodísticos, ya que desarrollaría un ambiente turbio en el periodo electoral iniciado el 6 de septiembre del presente. El trabajo y los participantes se contribuye al fomento de cultura cívica y valores éticos en la actualidad, sin fines de lucro. Y bueno, pues quiero comenzar agradeciendo a nuestro patrocinador Sicureza por sanitizar los espacios de este foro y mantenernos seguros durante esta intervención. Y también agradecer la participación de nuestros expositores, al maestro Alfredo Rosales, al doctor Alfredo Sánchez Ortiz, a la regidora Yolanda Ruiz Ambrís y al maestro José Alejandro Martínez Amarriba. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos también la participación de Mauricio Moreno, que lo pueden contactar al número, ¿nos podrías decir tu número, Mauricio? Claro. Sí. Eso lo aprendí hace, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, es 47
47 37 33 02. O en Facebook estoy como Mauricio Moreno y me pueden mandar un inbox y ya por ahí podemos ponernos de acuerdo. Con muchísimo gusto. Perfecto, y pues nos podrías cantar otra cancioncita. Hombre, las que gustan. Ahora sí ya viene mi momento. Ahora sí. Ok, entonces por acá los muchachos ya tienen Las pistas preparadas. Con muchísimo gusto vamos a cantarles. Tenemos varios. Hemos cantado 2, pero todavía nos faltan unas cuantas. Sí, vamos a estar toda la noche ya por acá. Para que ustedes la pasen bien, que se diviertan y que sea de su agrado. Ahora sí vamos a continuar con algo que tengan por ahí los muchachos preparados. Vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado por acá. El buen Manuel, el buen Poncho. No se vaya, doctor, ya no voy a cantar entonces. Si se va porque Muy bien. Sí, la primera que cantamos, sí. Vino. Bueno, sí. Ahorita vamos a platicar acerca de eso. Vamos a tener una presentación aquí con el buen Alfonso en su estudio que nos ha hecho favor de prestarnos. Vamos a hacer una presentación muy bohemia. Sí, mariachi en vivo, por supuesto. Sí, tenemos varias del disco. De hecho, todas las del disco son de él. Así es. No, hombre, por acá estamos bromeando. Así se ponen los bohemias con nosotros. Que le vaya muy bien. Vamos a continuar nosotros por acá. Échenme la pista, muchachos, por favor. Arránquese, muchachos. Oye, amigo, hablando de eso, ¿no tenemos por ahí comentarios que nos quieras leer de Facebook? Bueno, ahorita. Venga, esta canción es para todas las chicas, pero aquí tenemos 2 bien guapas. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres y de mujeres está rodeado mi destino. Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles, otras en cambio me han llenado de cariño. Desde el momento en que mi madre a luz me diera y me arrullara cariñosa entre sus brazos, son las mujeres para mí la vida entera. Parte importante de mis triunfos y fracasos. Es la mujer, divino ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer. Yo me declaro fácilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. ¿A poco no, muchachos? Y la segunda parte está mejor. Es la mujer, claro ejemplar de los misterios. Jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tienen la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con amor nos dan la gloria. Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mala medicina. Cualquier dolor, pena o coraje se me quita teniendo enfrente a una silueta femenina. Es la mujer y el divino ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer. Yo me declaro fácilmente dominado. Y
Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un cabrón que por amor a una mujer no haya llorado. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Qué más tenemos, amigo? ¿Quién nos saluda? ¿Quién nos platica? ¿Mi esposa? Ah, mi novia. Saludos, saludos, saludos. ¿Era para mí o era para el profesor? Oye, amigo, esta ya la habíamos cantado. Hoy andas confundido. Muy bien, por favor. Es que sí, o sea, sí la habíamos cantado ya hace ratito. El 7 Mares de José Alfredo Jiménez. La que sigue, no se preocupen. Así, para que vean que sí es en vivo, ¿verdad? Esta es de las nuevas, del nuevo disco. Se llama Aunque cueste sangre y llanto. A ver qué les parece. Para pasar la noche tengo litros de tequila, un cuadro con tu foto y también tu despedida. Para evitar morirme hoy que decidiste irte, voy a buscar la fuerza en el pecho que partiste. Voy a buscar recuerdos que me lleven a olvidarte. Voy a sacar del alma todo lo que me hace amarte. Voy a buscar recuerdos pa' que no me duelas tanto. Voy a sacar tu nombre, aunque cueste sangre y llanto. Y lo cumplí, chingada. Voy a buscar recuerdos que me lleven a olvidarte. Voy a sacar del alma todo lo que me hace amarte. Voy a buscar recuerdos pa' que no me duelas tanto. Voy a sacar tu nombre, aunque cueste sangre y llanto. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues todo esto que hemos estado cantando, esta canción, ahorita les platico la historia después de cantárselas. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdad de la vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo.
que sabe nadie. Lo que prefiero, no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón. de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie. Gracias, gracias. De aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. Que porque doy siempre el alma cuando me pongo a cantar, que porque mis carcajadas, que sabe nadie, Que sabe nadie, que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón. de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie. Lo que prefiero, no prefiero en el amor. Gracias, muchísimas gracias. ¿Sí? Sí. Rafael, sí, va. Sí,